Bueno, y comentaba en la introducción del programa, ya se oficializó. Originalmente eran unas notas periodísticas que venían de Wall Street Journal, pero ya hubo un comunicado de la vicepresidenta ejecutiva y a su vez ministra de Hidrocarburos, Delcy Rodríguez, confirmando que el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos hizo una notificación a varias empresas, como es el caso de Repsol, Maurel & Prom, Reliance y Global Oil, que va a cesar la licencia o la autorización que tenían estas compañías. ¿Qué implicaciones tiene esto? ¿Cuáles son las consideraciones? ¿Cómo puede verse repercutido todo nuestro principal sector productivo en Venezuela? Y esa pregunta se la hacemos al ingeniero Reinaldo Quintero. Está al frente de Petropimi, que es la organización gremial que agrupa a la pequeña y la mediana industria nacional vinculada al sector de los hidrocarburos. Él fue por 4 años presidente de la Cámara Petrolera de Venezuela. Reinaldo, bienvenidos a 2 más 2. Hoy Ginette no me acompaña, está de vacaciones, pero te pregunto, antes de analizar el impacto, ¿cabría esperar que esta revocatoria sigue la misma línea de Chevron? Es decir, ¿es hasta el 27 de mayo o es una revocatoria automática? Hola Andrés, buenos días, gracias por invitarme a tu prestigioso programa. Sí, saludos, bueno, que estoy de vacaciones de Ginette. El sábado, como tú lo dices, se recibieron las notificaciones hacia cada una de las empresas que mencionaste, sobre todo las operadoras que están aquí, que están asociadas a operaciones de campo, de gas y petróleo, como Repsol, Maurel & Prom y Eni. Y sí, es lo que llaman un wind down, que es una reducción de operaciones, y se dio un periodo hasta, igual que el de Chevron, 27 de mayo, un par de meses, puesto que esto no se puede levantar de un día para otro. Y de alguna forma, no quisiera como adivinar, pero creo que estamos en medio de una negociación muy dura, bajo una presión que ya que conocemos, que se ha discutido bastante en los medios y en todos los grupos asociados a lo que es la cadena, a la industria de hidrocarburos. Y bueno, estamos en medio de esta acción, que por cierto ya la vicepresidencia de la República, particularmente a través del Ministerio de los Hidrocarburos, hizo un comunicado donde se hablaba de que se estaba considerando este escenario, se estaba preparado para actuar en base a un escenario de este tipo. A tu criterio, ¿esto es un regreso a lo que había hasta noviembre del año 2022? Porque hay que recordar que esa flexibilización de sanciones se dio, pero todavía ellas persistían, es decir, esas licencias tenían ciertas limitantes, ¿no? Entonces, ¿es regresar a lo que hubo aquí en Venezuela entre enero del año 2019 y noviembre del año 2022, o a tu criterio sería una situación peor? No, yo pienso que ni siquiera peor, Andrés, o sea, es regresar de alguna forma a esa restricción comercial que nos imponen las medidas coercitivas unilaterales, pero no va a ser peor, porque ya nosotros aprendimos, nosotros pasamos de la pandemia, pasamos el contango, que es el fenómeno del precio del crudo, que es muy extraño, cayó por debajo inclusive del servicio del flete y del almacenaje, y nosotros hemos aprendido a hacer otras cosas para poder combatir estas medidas que afectan nuestro derecho económico, y así lo ha hecho saber el Ejecutivo Nacional, el presidente de la República y la vicepresidencia. Entonces no es que no estamos preparados, tampoco estamos para celebrar de que salgan unos buenos socios, pero nosotros ya tenemos, digamos, alternativas, tenemos una base de recursos considerada. Yo lo que creo es que tenemos que hacer más con los nacionales, siempre lo he dicho. Este es el momento de hacer más con los recursos y con lo que nosotros tenemos internamente, para no esperar nada del exterior. Recordemos que estamos conversando con Reinaldo Quintero, ingeniero y presidente de Petroquimi, una organización que agrupa a la pequeña y la mediana industria del sector de los hidrocarburos. Reinaldo, en esta oportunidad tenemos la particularidad que se suma dentro del esquema sancionatorio la imposición de aranceles a todo país que importe petróleo venezolano.
No es como cerrar esa puerta, digamos, que en el pasado se tuvo, digamos, de venderle a Asia con descuentos a través de intermediarios, el imponer este tipo de aranceles? Sí, de hecho, Andrés, ya habíamos conversado, tú sabes que en un mar de palabras y de tantas descripciones que se hacen sobre una situación tan compleja, quizás se pierde un poco los nombres y los adjetivos, y yo utilicé uno que es sitiar. Simplemente nos están sitiando, rodeando nuestros recursos, rodeando la economía venezolana, y han sitiado, han cercado o quieren cercar lo que son el acceso a mercados. Entonces, esos mercados son países donde si nos compran les aplican aranceles. Ahora vamos a ver cómo reaccionan estos países. Si no, hay que buscar fórmulas, y se han creado fórmulas para poder combatir esto. Porque en el fondo quien paga los aranceles va a ser el usuario final del destino del producto. En este caso, si es Norteamérica, son la gente que las consume, es allá. No se habla de petróleo, claro. Se habla de cualquier producto. Reinaldo, mencionas la opción del empresariado nacional. Digamos, ¿hasta qué punto en el tiempo y en ese momento a ti te tocó, porque tenías la responsabilidad de la Cámara Petrolera de Venezuela, hasta qué punto, digamos, entre el 2019 y el 2022 se incorporó el empresariado nacional a la producción petrolera del país? ¿Fue efectiva, por ejemplo, la aplicación de la ley antibloqueo para incorporar a ese capital nacional en las actividades de producción? Mira, ha sido efectivo, Andrés. Yo como venezolano de a pie quisiera que fuese o que fuera más rápido, porque en cierta forma hay una barrera que se creó en el pasado de desconfianza. Eso hay que romperlo con hechos específicos y con hechos pragmáticos. Aquí en Venezuela habemos gente que tenemos mucho tiempo trabajando en la cadena de valor, y de hecho tan es así que esa cadena de valor se sustenta con mano de obra venezolana y con la gente de PDVSA, sus trabajadores y trabajadoras. Te voy a dar un ejemplo, y no quiero decir con esto que estoy feliz porque Chevron se va o se quede. Para mí un buen socio es un buen socio, y perder un buen socio en la cadena de valor es importante. Pero solamente para que tengas una idea, ¿cuántas personas trabajan en Chevron? Nacionalmente, unas 300 personas, el 10% de esos son expatriados y el grueso son venezolanos. Entonces hay que buscar una fórmula donde nosotros logremos ser más operadores que subcontratistas de bienes y servicios. Eso es lo que yo siempre mencionaba, inclusive en mi gestión anterior, que no soy vocero hoy día de la Cámara, pero sí de Petrofin y de Industria, y digo que nosotros tenemos que ser diferentes. Tenemos que convertirnos en operadores de campo, para poder dar esa integración de los servicios que te permite a ti producir no solamente el crudo, sino también el gas y los derivados que están asociados a él. Veíamos, Reinaldo, que el presidente de Maduro anunció la exoneración de impuestos municipales a actividades primarias. ¿Esta medida de alguna manera beneficia al sector de los hidrocarburos? Sí, porque como tú bien sabes, Andrés, lo que es la carga fiscal en algún momento fue muy argumentada sobre el tema, sobre todo sobre la operación petrolera, donde, por decirte, un gobierno local, una alcaldía cobraba en dólares una tasa que aún cuando se hizo la armonización tributaria se le puso orden, pues también estaba creando una distorsión que crea un peso tan parecido al rendimiento final de la operación. Por lo tanto, tú no la estabas haciendo viable económicamente por gobiernos locales. Al fin y al cabo esto se reorganizó, se le puso un poco de orden con el tema de la ley de armonización tributaria, pero la exoneración te va a dar una ventaja de poder hacerlo, y sí es positivo. Y sí le agradezco al presidente que hayan considerado eso. Fíjate que tú mencionabas anteriormente la importancia de tomar medidas, ¿no? Por parte del Ejecutivo Nacional, por supuesto. Tú en el pasado varias veces, y aquí en este programa y en otras entrevistas con otros colegas, te has referido
a eso que tú has llamado las autosanciones. Si tuvieras que enumerar una medida de cortísimo plazo que permitiría, digamos, destrancar un tanto esa participación privada nacional, ¿cuál resaltarías tú en primer lugar? Mira, creo que tendríamos que incluir dentro de los modelos de financiamiento la deuda, la gruesa deuda que se le tiene al sector, sobre todo cuando son auditables y certificables y vienen de licitación. Estamos hablando de lo que le debe PDVSA a sus proveedores. Exacto, para poderlo reinvertir dentro de la misma maquinaria económica que te permita regenerar la economía y la capacidad nacional, porque estamos mermados. ¿Por qué estamos mermados? Por la gran deuda que nos tienen el grueso. Y entonces con esto nosotros, nadie se quiere retirar, nadie se quiere ir de Venezuela. Todos estamos aquí, nos hemos quedado aquí. ¿Para qué? Para trabajar por el país. Si nos permiten el reacceso a ese capital, que por cierto son activos nuestros, nosotros lo reinvertimos y lo convertiríamos en diferentes formas, en capacidades que nos permitan trabajar. Y por cierto, agrego también el tema dentro de esto de petróleo, que es el fondo que creamos para ese fin también. Recordemos que estamos conversando con Reinaldo Quintero. En todo caso, Reinaldo, podríamos llegar al 27 de mayo con una licencia general 41C, en el caso de Chevron. Pienso que sí, Andrés, ojalá, porque y creo en el fondo que nosotros también como venezolanos hemos entendido que las sanciones, las medidas coercitivas unilaterales son dañinas para todos, daña la economía, afecta la migración, afecta la calidad de vida del venezolano y sobre todo un derecho económico que tenemos de explotar un recurso que, aunque haya sido fertilidad natural de una tierra, esta tierra es nuestra. Entonces, eso es nuestro derecho a trabajo. Bueno, muchísimas gracias a Reinaldo Quintero, presidente de Petropimi, una organización que agrupa al sector de la pequeña y la mediana industria en el área de los hidrocarburos. Vamos con publicidad. Power Gold es el bocadito masticable